gente de Santa Cruz, de Bolivia y del mundo. Bienvenidos a este nuevo programa, nueva edición del programa de Mujeres de Impacto. Por gracia de Dios, Él ha permitido que destinos se unan y que propósitos se cumplan. Y hoy no va a ser algo diferente porque sabemos que Él está en medio de todo esto. Así es que comiencen a compartir, comiencen en este momento a avisarle a sus amigas, a sus amigos que se unan junto con nosotras, porque todos en la vida en algún momento hemos tenido miedo a algo o a alguien. Pero también sabemos que alguien mayor a nosotros y mayor a ese miedo es el que ha permitido que hoy estemos unidos, juntos, para que con la ayuda de Dios, porque solamente Él puede hacer las cosas, y utilizando los conocimientos que Él les da a hijas que Él ya ha preparado, ha seleccionado, ha adiestrado, podamos ser libres de esas cositas que son impedimentos. Oigan, sí, y se los cuento así rapidito antes de presentarles a nuestra invitada de hoy. En algún momento al iniciar la cuarentena también yo tuve miedo, porque es normal tener miedo. No es pecado tener miedo. Yo tenía miedo porque yo dije, ups, y ahora el trabajo, las clases, los chicos, ¿qué va a pasar con esto, con lo otro, con lo otro? Luego viene una nueva normalidad en la que aparentemente también nos saca de una cierta comodidad a la que nos estábamos acostumbrando, pero ahí está Dios facilitándonos herramientas para que con la ayuda de Él podamos sobreponernos y vencer al miedo. Y de eso se trata hoy, de que seamos libres de los miedos a la nueva normalidad y a todo lo que eso trae, porque como lo hablábamos con la experta de hoy, el miedo es tan amplio, es tan grande, son tantos miedos a tantas cosas, que si tienes algún miedo que sea diferente al que vamos a tratar hoy, puedes también escribirlo, puedes también comentarlo, no te vayas a sentir cohibido por eso, pero hoy con la ayuda de Dios vamos a ser libres y vencer el miedo a la nueva normalidad. Es así que dentro de todo este contexto les quiero presentar a una profesional jovencita. Yo les digo jovencita porque yo ya estoy, ustedes saben, cerca del medio siglo, ella no tanto, pero es una joven muy capacitada. Es más, no me quiso decir todo su currículo porque les cuento que tiene tantas cosas en su formación que sencillamente lo vamos a resumir en esto. Ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta, investigadora del pensamiento catastrófico, especialista en trastornos obsesivo-compulsivos. Les estoy hablando de la licenciada, que además de eso es pastora, Carlita Virués Subirana. Bienvenida al programa de hoy con Mujeres de Impacto, licenciada Carlita Virués Subirana. Muchas gracias, amada. Muy buenas noches. La verdad que yo haya preferido escucharla hoy en esta hora, es lo que amo, es lo que me apasiona. Paso horas escuchando a muchas personas y la verdad que hoy es una bendición estar al lado de usted y desde este lado de repente acompañada con todas las personas que están desde el otro lado. Realmente creo que hay distanciamiento social, pero hay también una cercanía interesante a través de las redes. Así que espero que estos minutos sean de mucho aporte y beneficio para tu vida. De seguro que sí lo van a hacer y gracias de verdad, porque se dio tiempo para estar con nosotras. Usted es una mujer de impacto, una mujer que es usada por Dios para transformar, para cambiar, para arrancar, destruir, derribar y para hoy hacer algo nuevo en cada una de nuestras vidas. Permítanme que podamos, antes de entrarnos en el tema,
saludar un poquito a las personas que ya se van conectando. Desde Cochabamba tenemos a Rosario Zabalaga junto con nosotras. Está Ana Stuart desde los Estados Unidos ya conectada también. Tenemos gente que nos está siguiendo desde Montero, Guarnes, Portachuelo, Puerto Suárez, Perú, Colombia, y a todos nos aqueja exactamente lo mismo. Y digo nos aqueja porque el campo de batalla siempre ha sido y va a ser nuestra mente. Cuéntenos un poquito de usted antes de que nos entremos en el tema. ¿Alguna vez tuvo miedo a algo o a alguien? La verdad que si hablamos del miedo como tal, nosotros cuando venimos a este mundo, aún en nuestra vida intrauterina, a través de las sensaciones, a través de lo que la mamá puede escuchar, ver, nosotros percibimos. Dentro de esa vida intrauterina podemos estar en un momento de éxtasis y alegría, confort, pero también podemos percibir ese miedo, ¿no? El miedo, más allá de una emoción, también es un aspecto fisiológico. Cuando hay ese sentir del miedo, comienzan tus glándulas suprarrenales a salir adrenalina a través de ella y el miedo está ahí. Entonces, con esto quiero decirte que el miedo todos los tenemos y en mi caso muchísimas veces he tenido miedo a no iniciar algo, he tenido miedo a no acabar lo que inicié, he tenido miedo muchas veces a mostrarme como soy, he tenido miedo muchas veces a no agradar a las personas que en algún momento quise agradar, he tenido miedo, hasta el mismo miedo, por así decir. Tenía miedo de tener miedo frente a cierta situación, ¿no? Pero en particular he tenido en algún momento miedo al agua, ¿no? El miedo al agua ha sido algo que en algún momento me paralizó, quizás no todos lo saben, pero sí, el agua me ha producido un miedo tremendo a causa de una situación que espero pronto seguir desarrollando para que puedan conectar todo el tema del miedo. Le pregunto algo. ¿Ese miedo ¿Sí? al agua fue antes o después de ser psicóloga? ¿Antes o después de su encuentro con Cristo? La verdad fue mucho más antes y todo radica de un evento, ¿no? Recuerdo que tenía 11 años, hace mucho tiempo atrás, y hubo una situación donde en la zona donde yo vivo atrás hay un canal de desagüe y había una moto apoyada. Y recuerdo que estaba con un niño chiquitito y me apoyé en la moto y la moto al parecer no estaba tan fija, entonces esta moto se cayó al canal y yo me caí, me empujó para yo caerme, lo único que yo recuerdo que fue lanzar al niño para que no se caiga y la moto de alguna manera cayó encima mío. Y como tenía agua yo me fui hundiendo, perdí el conocimiento, yo sentía que prácticamente el agua comenzaba a ya asfixiarme. Y de un momento para otro, bien recuerdo que entre que veía y no veía, porque había todo lo que hay en un canal, ¿no? Barro, moho y todo lo demás, plantas. Entre que me podía divisar un poco, pues estaba una persona que es mi hermano, que él parecía un Hulk, que fue como que él agarró la moto y así de su desesperación, me imagino, ¿no? O sea, verla, voló y de alguna forma ahí fue donde yo pude salir, ¿no? Y ese evento en particular marcó mucho mi vida, ¿no? Y estaba muy conectado al agua. Entonces eso fue mucho antes que yo conozca al Señor, fue 11 años, tenía bien los recuerdos, y bueno, a raíz de eso me quebré la clavícula, tuve una fractura en el brazo, y bueno, la historia fue bien compleja. Wow. Psicológicamente,
el miedo se produce siempre cuando uno está expuesto a algo desconocido o nuevo o a alguna reacción o algún estímulo inesperado. Todo lo ¿O que usted cuándo es mencionó. el miedo? Puede ser por un estímulo inesperado, puede ser por lo nuevo y muchas veces tampoco necesariamente tiene que ser algo muy nuevo. Muchas veces hemos expuesto o hemos estado al frente de personas y lo hemos hecho N veces y en el número 16 seguimos teniendo miedo, en el número 17 seguimos, 18, 20 y no es que sea nuevo, ¿no? Porque el miedo tiene que ver también con un tanto de inseguridad, porque creo que me va a generar una cierta, de repente, no salida. Entonces el miedo me paraliza un poco y al no tener una salida, de alguna manera me quedo paralizada, ¿no? Entonces, porque no tengo la seguridad total que si emprendo esto, me va a ir muy bien. Entonces, uy, estoy súper tranquila o al hablar, al estar frente a personas, no tengo la seguridad de que lo voy a hacer bien, que voy a tener una gran fluidez verbal. Entonces viene el miedo. Entonces el miedo muchas veces está conectado con la inseguridad también. Pero a su Y, vez, aclarar que el miedo es parte de un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque es necesario para salvaguardar muchas veces nuestras vidas, ¿no? ¿el miedo y el pánico son lo mismo? Miedo, pánico, temor, ¿son sinónimos, antónimos o De alguna son cosas? manera son muy parecidas, ¿no? El miedo, el pánico podríamos decir que es un nivel más que el miedo, así como cuando viene la tristeza y después viene la melancolía, eh, podríamos decir que está el miedo y el pánico ya es un miedo un poco más excesivo, porque ya automáticamente ante cierto estímulo hay una movilización interna mía. Ahora, con todo esto que ha pasado con lo de la pandemia y la cuarentena, obviamente han surgido miedos, ¿no? Y el que elegimos fue hablar sobre el miedo a la nueva normalidad. Entonces, ¿cuáles Así. serían sus consejos como psicóloga? Obviamente tomando en cuenta la gran cantidad de consultas que usted a diario da, para que las personas que todavía tienen algún tipo de incertidumbre o están peleándole para sobreponerse a esta nueva normalidad, digan, este era el secreto, aquí está, con esto voy a Bueno, vencer. claro, bueno, la verdad es que cada persona es un universo, ¿no? Todo es caso a caso. En la psicología, en las sesiones, muchas veces nosotros vemos a pacientes que tienen elementos similares, sin embargo, el desarrollo, el procedimiento, el procesar la información de una sesión es diferente, por más que sea en la misma situación. Entonces, cuando hablamos de la nueva normalidad, estamos hablando en algún momento se dijo antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Y hoy hablamos de un antes de COVID y después del COVID, más o menos, porque después del COVID definitivamente, universalmente, es que no pasó solo en Bolivia, pasó en el universo, que fuimos muy movilizados por algo nuevo, porque esta pandemia, el COVID-19, no era que lo venían estudiando hace tiempo, no era como la fiebre amarilla, no era, ¿no? Así, entonces, hay muchos elementos totalmente nuevos que han generado incertidumbre, miedo en las personas y dentro de la nueva normalidad tenemos que identificar realmente qué nos moviliza a tener miedo. Yo he escuchado muchísimo de que tienen mucho miedo al contagio, mucho miedo a las bacterias, mucho miedo a salir afuera, porque en algún momento nuestra casa fue nuestro búnker, porque se nos dijo, quédate en casa. Fue un eslogan que ha quedado en nuestra mente. Quédate en casa, ¿no? Los hashtags y todo lo que hicieron, quédate en casa, porque ahí en algún momento fue nuestro búnker, como yo digo, ¿no? O sea, fue ahí nuestro refugio. Y salir ahora, nos han dicho tanto tiempo que nos quedemos en casa y que ahora salgamos, genera un poco de miedo y si me pasa algo,
Entonces creo que número uno es importantísimo identificar a qué le tienes miedo. Una vez identificado a qué se tiene miedo, ¿qué paso se debe seguir? Porque efectivamente cuando vamos por la calle nos damos cuenta inmediatamente de cuáles son los miedos propios y cuáles son los miedos de las personas que circundan por ahí, digamos, ¿no? Porque Claro, vemos algunos tan cubiertos y otros también tan descubiertos que al fin uno no sabe ¿qué hago, digamos? ¿Lo estoy haciendo bien o no? Entonces, ¿qué se hace? exactamente, ¿no? Cuando nosotros reconocemos primeramente que tenemos miedo e identificamos cuál es el miedo, necesitamos a alguien que maneje de manera racional, no emocional, qué pasos a seguir me convienen, ¿no? Pero ante todo, antes de ir a un profesional de repente o algún consejero, alguien que te pueda ayudar, debe ser muy realista, muy coherente. A ver, si tenemos miedo, alguien me decía, tengo miedo a todos los delivery, van a venir y me van a contagiar. No, probablemente no sea así, o probablemente sea así. Entonces, el poder ser racional frente al miedo, porque hay miedos que son totalmente ilógicos, ¿no? Alguien me decía, el coronavirus está volando, ¿no? No, el coronavirus no puede, no es como una polilla que está en el aire, el coronavirus tiene un peso, ¿no? Y no es algo que pueda estar populando en los aires donde uno va a aspirar y va a ingresar, no, o sea, no es tan así porque tiene su peso, gracias a su capa fosfolipídica y todo lo demás que nos han explicado. Entonces, hay miedos que son necesariamente irracionales y otros que sí hay que buscar la forma de qué paso seguir. Si tú tienes miedo salir afuera, pues ten un buen cubrebocas, si tú quieres un traje de bioseguridad, puedes utilizarlo. Pero si tienes miedo, como yo le decía, cuando me decían, tengo miedo a todos los delivery, van a venir y me van a contagiar todo, pues ahí quizás estás exagerando muchísimo, porque probablemente sí, pero a su vez probablemente no sea así. Entonces, identificamos el miedo, reconocemos, identificamos y comenzamos a ver si este miedo es un poco fantasioso o es real. Va desde el orden solamente en tu mente. ¿Por qué no le consultas a tu familia? ¿Sabes? Yo tengo miedo. Ahí la familia te va a decir algo, ¿no? Mamá, estás exagerando, o qué sé yo, va a decir, sí, nosotros también. Entonces ahí puede ser un momento de contención y van a ver de repente elementos interesantes que te van a hacer pisar tierra y decir, ay, creo que estoy exagerando. O si no, vas a decir, bueno, aquí encontré, qué sé yo, una solución en medio de toda la familia. Me estoy sonriendo porque ahora mismo, claro, usted como psicóloga lo maneja muy normal, digamos, ¿no? Pero las personas que en algún momento hemos sentido miedo, el hecho de querer buscar ayuda, que no sea consejería, sino ayuda profesional, con un profesional de su área, lleva incluso a pensar, pero ¿será que me está patinando, como vulgarmente se dice? Entonces, incluso creo que dentro de la nueva normalidad hay que perderle el temor a los profesionales especialistas, ¿verdad? Porque buscar a un médico, ya también uno está ahí en la duda, ¿y será que sabe? ¿Será que no sabe? Si es un ¿Me va a psicólogo, contagiar? ¿No me va a contagiar? De repente, ¿no? lo mismo. Entonces, una vez que ya la familia, que creo que es lo más valioso que tenemos, que Dios nos ha dado, entonces viene a ser la familia como un filtro, ¿no es cierto? Usted hablaba al principio de que todo lo que se hizo de quédate en casa quedó estructurado en nuestra mente, de que nuestro hogar era nuestro lugar seguro. Entonces, si ya lo hemos conversado con la familia, y la familia resulta que es el único o la única que tiene miedo y el resto no. Entonces, ¿qué hacer? ¿Para dónde ir?
Claro, en ese sentido, por ejemplo, muchas veces las personas de la tercera edad se sienten algo atacadas o no protegidas cuando le dicen, pero abuelita, estás exagerando mucho, no es tan así, y le dice el nieto, le dice la hija. Entonces, de alguna forma, no podemos tan solo quedarnos con exageró, no, no exageró. Alguien en la familia que está dentro de ese filtro tiene que también tener empatía por esa persona que quizás está teniendo un miedo irracional, y ahí buscar una ayuda de un tercero para que le pueda explicar de otra forma. Yo he escuchado, por ejemplo, de aquí nadie sale hasta que haya la vacuna. Imagínense si la vacuna no llega en enero, febrero, bueno, Dios sabrá, ¿no?, cuándo llega, pero alguien decía así, de aquí nadie se mueve hasta que no llegue la vacuna. Entonces todos ahí buscando la forma de en la casa quedarse. Entonces muy complejo, hay situaciones muy complejas, ¿no? Dentro de también la nueva normalidad, muchas personas que están emprendiendo, porque debemos buscar la forma de cómo seguir teniendo ingresos, pues están haciendo emprendimientos, muchos han soñado, y hay ese miedo de que si lo hago o no lo hago, o cuando ya lo hice y yo hago pasteles y la demás hace pasteles y, ay no, y está la competencia y yo tengo miedo también, no me va a ir bien. Es otro tipo de miedo también que al parecer pareciera ilógico, pero tiene su lógica porque usted ha hecho una inversión para hacer la venta de alimentos, de billutería, de ropa, etcétera. Y entonces eso necesitamos escucharlo, necesitamos que esa persona pueda hacer un catarsis de todo el miedo para liberarse de esa situación y confiar que ese nuevo emprendimiento, por más que sean muchos similares los que tengan el sujeto A, B, C y D, les va a ir bien porque cada uno es único y exclusivo. Así es. ¿Cuándo un miedo o el miedo, licenciada Carlita, se convierte en algo irracional? Porque el racional es el que es para que uno lo use como una autodefensa o algo así, ¿verdad? Y el irracional es el que ya tiene que ser tratado por un especialista. Pero la línea es muy chiquita. Entonces, ¿cómo poder darnos cuenta de cuando el Claro. miedo se está convirtiendo en algo irracional? Y ante todo, cuando un miedo ya se convierte en algo patológico. Nosotros atendemos muchos miedos patológicos que se pueden convertir en fobias cuando es demasiado excesivo y ya le está generando un malestar clínicamente significativo. No, no pases por ahí, no vas por allá, no, no vas a entrar, ya entraste, lo trajiste el virus, no te echamos alcohol, o sea, ¿no? Afuera de nuevo, y comenzamos a sacar todo, vemos todo el recorrido de la persona, sacamos las cortinas, limpiamos. O sea, cuando ya genera un malestar clínicamente significativo hacia los demás, ya es un miedo que de alguna forma tiene que ser tratado de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando lo escuche al esposo, a la esposa, a la tía, el amigo, no sé, probablemente no vaya a entenderse el malestar que esta persona está sufriendo de manera subjetiva. Por eso, cuando lo atiende un profesional, no hay el vínculo afectivo y va a poder hacerle un eco de ella de la mejor forma. Entendido. ¿Y cómo poder, ejemplo, que Perico de los Palotes, que es el hijo de mi comadre, que está aterrado, que está cubierto de todo, ¿cómo puedo yo ayudarle? Porque por ahí la mamá, el papá o alguien en casa es totalmente escéptico de visitar profesionales o de buscar algún tipo de ayuda de afuera para tratar este tipo de miedos. Entonces, ¿cómo nosotros como terceras personas podemos ayudar a las personas que de repente son nuestros vecinos, parientes o quizá incluso hasta en el supermercado? Porque era algo loco durante la cuarentena al principio, que se iba al supermercado y uno estaba queriendo tomar algo y venía otra persona y lo tomaba y se iba, y el otro ya quedaba con el Jesús en la boca, digámoslo así,
y poniéndose alcohol en gel, en líquido, o lo que sea, por el tema del contagio. Y eso ha quedado aquí, en la cabeza de Exacto, muchas personas, que aún no las ven en exacto. el mercado ahora y que están así. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudarles a ellos para también poder salir de toda esta psicosis? Si estoy hablando correctamente el término. Sí, sí, la verdad que si nos damos cuenta, nuestro ejemplo ayuda muchísimo. Nuestro ejemplo es la mejor forma de querer ayudar a alguien. Pero en particular, cuando hablamos del miedo, debe haber una acción de querer dejar el miedo, porque muchas veces estamos ensimismados y no permitimos que nos ayuden, porque yo tengo la razón, porque yo creo que es así. Entonces, ¿cómo ayudar con el ejemplo? Y estando atentos si escuchamos que la persona está buscando ayuda. Porque aquel que no quiere ayuda, usted va a golpear contra la pared. Sin embargo, hay un recurso celestial que sabemos que es la oración, ¿no? Porque donde no llega el terapeuta, donde no llega, no sé, la verbalización, la narrativa de la familia, pues hay alguien que toca la fibra más íntima del corazón. Entonces ahí podemos acudir a la oración para que suceda algo sobrenatural, como nosotros llamamos, para la persona que está aquejándose del dolor y del miedo, prácticamente. Entonces, ese es un recurso clave que nunca va a fallar en ningún tipo de situación, ¿no? El ejemplo, el estar atento si alguien necesita ayuda y si tiene miedo de repente aún ir a los lugares, pues hoy estamos haciendo muchísima telemedicina, hoy tenemos sesiones en línea, muchos psicólogos, y bueno, a su vez consejeros dentro de las congregaciones, aprovechar todo ese recurso humano que está atento, dispuesto y capacitado para ayudar. Y si ninguna de las anteriores de repente están ahí a la mano, pues vamos a una de las más importantes, ¿no? Que sería la oración. Así es. Miren, cuando Universo Femenino y Mujeres de Impacto nació, se tornó en una herramienta para que podamos tener una mejor calidad de vida. Y es que realmente no se puede tener una buena calidad de vida si no se conoce de Dios, si no se le conoce a Dios. Y ojo, no estamos hablando de religión, estamos hablando de relación, porque eso es lo que Dios quiere con nosotros, tener una relación. Y la única manera, creo yo, y usted me corrige, pastora y licenciada Carlita, de ser realmente libre del miedo, porque la psicología funciona, y es verdad, funciona, pero creo que uno vuelve a tener miedo cuando la psicología solamente lo trata, ¿no? Pero cuando la psicología es un instrumento usado por Dios para que seas totalmente libre, es algo en lo cual nunca más volverás a caer. ¿Cómo ser libre del miedo? Importante y una pregunta tan amplia porque es lo que yo decía hace un momento. En realidad, una pauta para todos probablemente no haya, porque cada uno somos diferentes. Y lo que me funciona a mí para ser libre del miedo, sujeto A no le va a ayudar de repente a sujeto B, sino quizás al C, D, etc. Entonces, número uno, una vez más, cuando nosotros reconocemos Nosotros reconocemos que fue lo que estuvo diciendo la licenciada Carlita al principio, el reconocer el tipo de miedo que uno tiene. Lo segundo que ella comentó fue el tema de conversar con la familia en casa para poder ver si solamente
es la persona, si solamente soy yo, o si alguien más del entorno en el hogar está siendo ofuscado, si está sufriendo este tipo de temores. Lo otro que mencionó es buscar la ayuda. No sé cuál es la situación tuya. De verdad que en estos momentos es que me encantaría que podernos ver mientras la licenciada Carlita se va reconectando. Sería en estos momentos en los que me encantaría que nos podamos ver y que inmediatamente puedas ir escribiendo, puedas ir diciendo, yo tengo miedo a esto, yo tuve miedo a esto, yo salí del miedo de esta manera. Lo cierto es que el buscar ayuda y el recibir ayuda es algo que sí funciona y que siempre lo hará. Entonces, mientras la licenciada Carlita regresa, porque quiero que ella como especialista venga y nos dé todos los tips, ve consiguiendo un lapicero, ve consiguiendo una hoja de papel para que una vez que el programa concluya, puedas también hacerte un autoanálisis. Un autoanálisis y con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda que hoy estás recibiendo a través de las herramientas que la licenciada Carlita Virués te va a entregar, puedas realmente ser libre del miedo a la nueva normalidad y de cualquier otro tipo de miedo. Porque ahora mismo es la pandemia, es la nueva normalidad, luego vienen las elecciones. Los que estamos aquí en Bolivia, estamos ya también con el tema de las elecciones. ¿Por quién voy a votar? El miedo a qué es lo que va a venir, el miedo a lo que se va a venir y que no sabemos de repente cómo vamos a reaccionar. Entonces, ahí está. Dios vino para hacernos libres. Y yo les voy a hablar de que la forma en la que yo fui libre del miedo fue a través de la liberación, a través de la sanidad interior. Porque muchas veces nosotros mismos no nos conocemos o reaccionamos de una y de otra manera ante un mismo estímulo. Y eso es por cosas que se dan en nosotros desde que hemos estado en el vientre. Tal como la licenciada Carlita lo comentaba. No Desde sé que si estamos estaré al vivo. ya estamos al vivo. Perfecto. Desde que estamos en el vientre estamos expuestos a estímulos que vienen a acrecentarse cuando situaciones como estas se vienen a nuestras vidas. Entonces, como les decía, la licenciada Carlita ya está aquí de nuevo. Tomen apuntes porque ya ella mencionó 3 puntos y un cuarto con la oración. Pero ella va a entregarles tips y consejos profesionales desde el punto de vista de la psicología y luego del punto de vista pastoral, porque ella es pastora también, para que podamos realmente esta noche ser libres de todo lo que hubiese quedado por ahí y que de repente aún no te has dado cuenta. Ahora sí, la dejamos, por favor, licenciada Carlita, para que usted pueda continuar dándonos estos tips y consejos de cómo ser libres totalmente del miedo a la nueva normalidad. Justamente estaba mirando hace unos minutitos. No sé si está bien el audio, ¿me corrige? ¿Sí? Está perfecto. Perfecto, qué bueno. Bueno, pero hace ratito estaba mirando yo un poquito que alguien me decía, tengo miedo a la competencia por emprender algo, y justamente lo hablábamos también en un inicio, ¿no? Todo el tipo de miedo que realmente nos paraliza, el miedo que de alguna manera hace que nos despersonalicemos porque lo que queremos realizar no podemos hacerlo en la libertad. Entonces, este es un tiempo realmente para aprovechar, y estos minutos quiero una vez más recalcar que es importante que tú puedas ser muy consciente de aquello que te genera realmente, qué sé yo, valentía, coraje, donde tú te arriesgas, donde de alguna manera no existen límites y tú vas.
tienes que reconocer y tienes que reafirmar esos aspectos, pero también tienes que, de alguna forma, entender de que si hay aspectos donde tú sientes que no puedes, sientes que te paraliza frente a esa situación, sientes que de alguna manera no te va a ir bien, entre paréntesis, ese miedo está tomando tus pensamientos y por ende tus acciones para paralizarte frente a una situación, debes hacer algo, no te quedes con eso. Hay mucha gente que se ha quedado con un miedo a tener una relación, miedo a casarse, miedo, como yo les decía, a través de una situación al agua, que eso me generó a mí un gran miedo para poder nadar, miedo a emprender algo, miedo muchas veces a la crítica y tantos miedos que existen. Qué bueno es que los reconozcas y que hagas algo ahora, ¿no? Y que no pases 5 años más teniendo miedo, porque créeme que de alguna forma va a ser un poco más difícil trabajar en ese patrón de conducta. Será como la bola de nieve que ya habrá crecido un poco más, ¿no? Entonces, volvemos una vez más a decir, debes reconocer el miedo, busca ayuda de alguien que pueda tener las capacidades, las virtudes para poder realmente hacerte ver desde el otro ángulo que no has visto, y acude a aquel que nunca ha tenido miedo de crear el cielo, las estrellas, de ayudarte, de aquel que todo lo puede, todo lo sabe, porque de alguna manera, ¿no? Que de repente tu mente no lo puede entender, pero tu espíritu lo va a percibir, hará aquello que en los pasos anteriores, aun si no lo hiciste y tú estás buscando ese aspecto celestial, algo va a pasar. Ahí sí que yo no tengo una respuesta, porque como eso es eterno, como eso es del cielo, ahí ya entra esa mano divina y hace como Él quiere, porque conoce la fibra más íntima y conoce cómo muchas veces en nuestra mente hemos guardado recuerdos del miedo, y Él puede hacerlo en un 2x3 de alguna manera, toda esa ramificación que hay de pensamientos, liberar y hacer algo poderoso. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia o cuál es mi gran tip, por así decirlo? Aunque soy un poco enemiga de los tips, la verdad, porque creo que cada uno tiene una gran subjetividad y cada uno tiene algo único y exclusivo, pero aquí va uno. Es tiempo de que decidas hoy reconocer tus miedos y querer ser libre. En el querer está el poder. Así que ya no pierdas más tiempo, es ahora. Este es el tiempo para que tú puedas ser libre de aquello que en algún momento te amarraba, te paralizaba o te impedía que puedas extender tus alas y volar hacia la plenitud. Realmente me quedo con eso. Es el tiempo, es el tiempo. Quizá muchas preguntas vinieron de que por qué la pandemia, por qué la cuarentena, que por qué esto y que por qué lo otro. Y llegamos aquí justamente a lo que acaba de decir la licenciada y pastora Carlita Virués. Es el tiempo de ser libre. Y hace un ratito les comentaba de que en estos momentos, cuando se dan este tipo de consejos, me encantaría tener a todos de frente para ver las reacciones y para poder ayudarles inmediatamente. Sé que ahora por la red social tenemos una cierta distancia, pero la licenciada y pastora Carlita Virués va a estar como siempre y atiende en su consulta. Así es que quien precise ayuda profesional, psicoterapéutica, psicológica, ustedes ya saben el currículo, se lo hemos compartido también, puedan sentirse libres de llamarla. Van a tener el número celular al finalizar el programa para que la puedan llamar, puedan consultarle, porque este tipo de cosas que suceden internamente, uno no siempre las quiere exponer, no siempre las quiere publicar, porque es algo muy íntimo, algo muy de uno. Sin embargo, tenemos hoy la herramienta
para que puedas alcanzar realmente vencer el miedo. Y como lo dijo la licenciada Carlita, extender tus alas, alcanzar, tomar, poseer, y que cada una de las promesas que se dieron sobre nuestras vidas se hagan realidad. Y creo que sería inconcluso el programa si es que no le pedimos que lo que Dios le ha dado pueda usted darlo también de gracia. Puede orar por las personas, Pastora Carlita, que han tenido miedos, que se han sentido paralizadas, que incluso el pensamiento se le ha nublado al punto de cortarse incluso hasta la respiración, porque no se olviden, el miedo también baja las defensas. Y es ahora más que nunca cuando tenemos que estar seguros y confiados en Dios. La dejo para que usted pueda impartir, para que pueda orar, para que pueda darnos de lo mucho que Dios le ha dado. La verdad que antes de hacer la oración, que lo haré con mucho gusto, gracias, pastora, por este tiempo. Y, y cada vez que yo estoy al frente de una entrevista, siento la responsabilidad realmente de poder hacer énfasis en el accionar que debemos hacer como personas, lo responsable que debemos ser. Sé que Dios todo lo puede, sé que Dios es soberano, poderoso, majestuoso, pero hay leyes tan claras y principios que son inamovibles que Dios no hará lo que tú debes hacer en la tierra. Si tú de repente quieres tener riqueza, quieres tener una vida más cómoda, tú tienes que trabajar, porque créeme que de la noche a la mañana no va a aparecer de repente una economía así interesante, ¿no? Tú debes esforzarte y ser valiente, como dice la palabra, para que ahí vengan las promesas de multiplicación, ¿no? Y qué responsables debemos ser los hombres y las mujeres frente a situaciones que nosotros pasamos, que nos aquejan, que nos paralizan y que no nos dejan vivir con un bienestar emocional, con un bienestar familiar y con todo aquello que nos rodeamos. Entonces, qué importante. Y también qué considerado debe ser si tu caso de repente es que tú no tienes miedo y que tiene miedo tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa. Qué considerado debe ser porque tú no sabes cuán difícil es estar con miedo y no saber cómo salir de él. Entonces, qué considerado debe ser si tú tienes a alguien en casa que tiene miedo, ¿no? Y no es que te vayas a adaptar, pero debes considerar esa situación. Creo que hoy uno de los grandes miedos también ha sido el miedo a la pérdida. Y es algo que también nosotros tenemos que, ayer hablaba con alguien que me decía, estoy descansando, estoy en una situación súper difícil, pero ya descansé porque ya entregué a mi mamá. Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, en este tiempo, que se haga la voluntad de Dios, pero tú sé prudente, responsable, coherente con tus acciones y realmente busca, como decía hace un momento, el ser libre de todo aquello que te amarra. No tengas envidia, no tengas competencia si alguien está emprendiendo lo mismo que tú. No tengas miedo de emprender, hazlo ahora, no lo hagas mañana, este es el momento. ¿No? No tengas miedo del virus, la bacteria, toma las acciones pertinentes, ¿no? Una buena higiene y todo lo que nos han dicho, hazlo. Y ante todo, una vez más, debemos creer que este es el tiempo perfecto para que cosas maravillosas puedan suceder en nuestra vida. Y ese miedo que veníamos hace tiempo trayendo, se pueda ir. Padre, en el nombre de Jesús, lloro en esta hora por todo aquel hombre, mujer que nos está viendo. Señor, creyendo que este es un día maravilloso, un día donde se abren los ojos del entendimiento, donde usted, Señor, a aquel que en algún momento se creyó o se mintió diciendo que no tenía miedo y se sentía fuerte y en realidad no era así, que sea el tiempo donde se caiga el velo, donde en el nombre de Jesús en su interior hoy corran ríos de agua viva que limpien todo aquello que ha en el nombre de Jesús ha hecho obstruir y no ha podido ver su realidad interna.
Padre, yo te pido en esta hora que todo aquel que tiene miedo, en el nombre de Jesús, tú lo transformes, ese miedo por confianza. Señor, que todo hombre, mujer que de repente estaba inseguro de tomar decisiones, en el nombre de Jesús, tú lo transformes en seguridad, en confianza, en templanza, en paz y en tenacidad para que avance. Señor, todo aquel que estuvo escuchando y aquel que va a escuchar, yo oro declarando que este es un tiempo para que haya confianza, seguridad y que no se olvide de que tú puedes hacerlo todo de nuevo. Padre, gracias por este tiempo, donde creemos que nosotros nos expandimos, Señor. Se expande el sitio de nuestra mente para poder ver, entender y escuchar de una manera diferente. Y sepamos, Padre, de que tú nos vas a ayudar. En el nombre de Jesús, gracias, porque en este tiempo muchos están siendo libres del miedo a través de esa acción correcta que están tomando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Pastora Carlita, mil gracias de verdad por haber compartido sus conocimientos profesionales con nosotros aquí en Universo Femenino y Mujeres de Impacto, que a diario estamos con la premisa de que la calidad de vida sea diferente y obviamente diferente de la mano de Dios. Si han quedado preguntas, ya sabes, comienza a escribir. Te vamos a dejar el número celular de la licenciada Carlita Virués para que puedas conectarte con ella, para que puedas hacer tus consultas personalizadas y sobre todo, no dejes de creerle a Dios, no dejes de creer en sus promesas, no dejes de buscar de Dios. Recuerda de que esta semana ya estamos con la mayor apertura en cuanto a la cuarentena y todo aquello. Ya podrás congregarte no solamente los fines de semana, sino también los días jueves. Tú que nos estás siguiendo desde otros departamentos y desde fuera del país, busca dónde congregarte. Busca dónde congregarte. Es importante que estemos juntos con personas que con un corazón limpio y con fe buscan a Dios. No hay mejor y mayor remedio que rodearnos de personas de fe. La voy a dejar, licenciada y pastora Carlita, para que usted pueda despedirse y de repente dar un último consejo también para que todas las personas que se han conectado con nosotras puedan realmente, en medio de todo esto, vivir una vida de plenitud, de cumplimiento, de alcance y de avance con la ayuda de Dios. La verdad que no hay nada más hermoso que disfrutar la vida, no hay nada más hermoso que sonreír, no hay nada más hermoso que pese al dolor, la necesidad, las circunstancias adversas, poder ver el sol de justicia que brilla cada día. Yo digo, realmente no puedes perder el tiempo amarrado a miedos, a inseguridades, a desconfianza. Joven, señorita, señor, debes, amigo, amiga, aprovechar este tiempo. Hoy estamos en un mes glorioso, septiembre, florecen los árboles, florecen, bueno, todo lo que nosotros vemos, cambia el tono de color. Tú también tienes que cambiar tu tono de color, tú también tienes que de alguna manera mostrar el color de la alegría, ¿no? Y yo te animo que en este tiempo, más allá de mirar a los otros, te mires a ti. Ahí está el mejor de los tesoros, ahí vas a encontrar maravillas. Este es un tiempo realmente para que lo aproveches. Y si tú tienes miedo, no lo vas a aprovechar. Así que una vez más te animo a que puedas accionar de la mejor forma, buscar ayuda y anheles realmente sonreír cada día a todo aquel que te ve. Sé un agente de cambio, sé una mujer, un hombre de impacto donde tú estés. Con eso yo me despido, agradecida por este tiempo y te deseo lo mejor, un abrazo virtual desde donde yo estoy. A mí me gusta abrazar mucho a la gente, apretar, así que ahí te abrazo donde tú estás y te deseo todo lo mejor. Muchas gracias y un abrazo al corazón de cada una de las personas que se ha conectado con nosotras. Recuerden que esta semana también vamos a tener a varias jóvenes, otra de ellas que mañana les va a contar cómo nació
su emprendimiento en medio de la cuarentena dio frutos para que podamos nosotros también tomar como ejemplo esto. Y me quedo con algo que también usted dijo, Pastora Carlita, y perdón que lo parafrasee de esta manera. No tengas miedo a que alguien emprenda algo similar a lo que tú estás haciendo. Porque Dios, así como nos ha dado dedos diferentes, huellas dactilares diferentes, tiene algo totalmente diferente para hacer con cada uno. Y Él prometió y Él lo va a hacer. Que Dios les bendiga. Gracias por haber estado conectados con nosotras. Y esto fue por hoy, Mujeres de Impacto de Universo Femenino. Un abrazo a su corazón. Gracias. Chao, chao.